En este capítulo, el tema es la ofrenda por el pecado por ignorancia. Traer una ofrenda por el pecado significaba que un pecado había sido cometido. Al traer la ofrenda por el pecado al santuario, la persona literalmente estaba llevando el pecado representado por ella y por el cual debía realizarse la expiación. Es importante que recordemos lo siguiente. Hay varias palabras usadas en la Biblia para definir y describir el pecado y que contienen por lo menos los siguientes conceptos. El pecado es el desvío de un estándar definido, es una transgresión de la ley de Dios, según dice 1 de Juan 3:4. Y no importa si el desvío es accidental o intencional. Segundo, el pecado es no acertar al blanco de la perfección. El pecado es como una flecha que no acierta en el blanco. El arquero puede haber dado lo mejor de sí, pero no tensó el arco con la fuerza suficiente para que la flecha alcance el blanco. Tercero, el pecado es desobediencia. Desobedecer es posible solamente cuando se tiene conocimiento de la ley y de su transgresión. Hay diferentes grados de culpa en la desobediencia y Dios considera eso. En cuarto lugar, el pecado es una ofensa contra Dios. La persona puede pecar contra el prójimo, pero la primera y mayor ofensa es contra Dios mismo. Estos conceptos muestran la gravedad y la complejidad del pecado. En el caso del capítulo 4 de Levítico, se habla de la ofrenda por el pecado sin intención, cometido involuntariamente, inadvertidamente, sin pensarlo. Pero la ignorancia no es excusa a los ojos de Dios. Cuando sabemos que pecamos, debemos buscar el perdón de Dios. Jesucristo fue la ofrenda por el pecado para todo el mundo, incluyendo al ignorante Israel. Y claro, también estamos incluidos nosotros. Pensemos en lo siguiente. El mismo pecado cometido por personas diferentes no es igualmente pecaminoso. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? La luz, el conocimiento siempre traen responsabilidad. Un pecado idéntico cometido por una persona que ignoraba tal situación y por alguien altamente civilizado debe ser considerado y juzgado en cada caso desde un punto de vista diferente. La lectura de hoy nos hace entender que la seriedad de la culpa variaba con la posición de quien pecó. El pecado de un sacerdote era considerado más grave que el de un líder o una de las personas comunes del pueblo. Como representante del pueblo delante de Dios, el pecado del sacerdote imputaba culpa a todo el pueblo. Queda claro que los líderes religiosos tenemos una responsabilidad mayor delante de Dios. En el caso explicado por este capítulo, la persona que trajera una ofrenda por el pecado estaba reconociendo que pecó involuntariamente por debilidad o por negligencia. Estaba buscando perdón por sus pecados y estaba buscando una limpieza ceremonial externa e interna. La buena noticia de hoy es que en Cristo todos podemos recibir perdón, pero es necesaria la siguiente actitud: reconocer nuestra culpa, confesar nuestro pecado, para quien esté verdaderamente arrepentido. Jesús es la ofrenda salvadora. Gracias a Dios por eso. Ahora vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque Jesús es la ofrenda salvadora. Gracias por la entrega maravillosa y ayúdanos a no encerrarnos en nuestro desconocimiento, sino a buscar el conocimiento verdadero de tu palabra, a reconocer que a mayor conocimiento tenemos mayor privilegios, pero también mayor responsabilidad. Ayúdanos a todos a vivir, a incorporar y a ser reavivados por tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias amigos por la atención, un abrazo grande, Dios los bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.